Muy buenos días para todos, el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a ingresar a una nueva lección de hebreo. Espero que esté siendo de mucha bendición este material. Y bueno, ya he recibido algunos conceptos de gente que está aplicando lo que estamos viendo del hebreo a su estudio de la Biblia. Y eso es muy importante porque hacia allá queremos llegar. Hoy vamos a ver una nueva lección que se llama las preposiciones inseparables. Entonces, como siempre, vamos a orar y continuamos con nuestra clase. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, maravilloso Dios, Señor. Estamos tan agradecidos contigo, mi Rey, por todo lo que haces, Señor, a favor de nosotros, Señor, por nosotros, Dios. Gracias, Señor, por lo que significas para nuestras vidas, Señor. Queremos decirte, maravilloso Dios, que te amamos, Señor, por lo que eres, Padre Santo, y por lo que significas para nosotros, mi Dios. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de conocer algo más del estudio de tu palabra, Señor. Nosotros, Señor, sabemos, creemos que en tu palabra, Señor, está la solución para los problemas más álgidos del mundo, Señor. Por eso, maravilloso Dios, queremos dedicarte nuestra vida, Señor, a conocer, Señor, lo que se puede conocer de ti, a estudiar tu palabra, maravilloso Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, para tu honra y tu gloria. Padre, bendíceme, Dios, a cada persona, Señor, que está tomando esta clase. Guíale, Señor amado. Padre, permíteme, Dios, que se puedan interiorizar, aprender todos estos conceptos, Dios de la gloria. Y que podamos, Señor amado, un día muy cercano, sentarnos frente a tu palabra y con la ayuda de algunas herramientas, Señor, traducir ese mensaje que tú, mi Dios, colocaste en la mente y en el corazón de la geógrafa. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo para tu gloria y honra. Amén. Aleluya. Muy bien, hoy vamos entonces a tener una nueva lección de hebreo. Se llama las preposiciones inseparables. Colocamos por favor acá nuestros apuntes. Preposiciones inseparables. Y bien vale la pena que nosotros hagamos esa salvedad en que son preposiciones inseparables, porque en el hebreo hay otras preposiciones que se colocan aparte de la palabra, es decir, que esas serían preposiciones separadas de la palabra. Se llaman preposiciones inseparables, porque estas siempre, absolutamente siempre van a ir prefijadas a la palabra. Así es de que vamos a prestar mucha atención. Y el mero nombre de la preposición ya nos está indicando alguna cosa muy importante, porque nosotros le llamamos las keleve. Acá sería que, acá sería le y acá sería be. No están en orden alfabético, como usted ya se dio cuenta, sino que le colocamos ese orden para que el nombre ya nos esté indicando una mnemotecnia. Entonces cuando decimos las que, le, be, entonces cuando decimos las que, le, be, ya se nos está facilitando el nombre y saber sobre todo cuáles son las preposiciones que pertenecen a este grupo que vamos a ver hoy, las preposiciones inseparables. Muy bien, cada una de estas tiene varios significados. Acá cuando hablamos de que, ella puede significar varias cosas. Puede significar cómo, puede significar también según, puede significar también conforme a, o puede significar también de acuerdo con.
Entonces fíjense todos los posibles significados que tiene la que, como, según, conforme a, de acuerdo con. Le, esta de acá, le, puede significar a, puede significar para, o también puede significar de. Voy a acompañarlas con puntos suspensivos porque queremos indicar que luego va a continuar alguna cosa. Y B puede significar en, puede significar con o puede significar por. Ahí está. Entonces, la lección de hoy se llama las preposiciones inseparables. Y son las que le ve. Que significa como, según, conforme a, de acuerdo con. Le significa a, para o de. Y ve puede significar en, con o por. ¿Cuál de esas posibilidades nosotros tomamos en la frase que estamos trabajando? Eso nos lo indicará el contexto de la frase. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Por favor, recuerde que estas preposiciones siempre, absolutamente siempre, van prefijadas a la palabra. Nunca van separadas de ella. Las preposiciones que le ve siempre van prefijadas a la palabra, nunca separadas de ella. Muy bien. Ellas obviamente, como todo en el hebreo, tiene algunas reglas. Bueno, muy bien. Vamos entonces a trabajar con la primera regla. Primera regla. Y esta regla nos dice que cuando la palabra a la que se le va a fijar o a prefijar la preposición no inicia con un sheva, la preposición debe llevar sheva. Entonces, cuando la preposición se va a prefijar, cuando la preposición se va a prefijar a una palabra, cuando la preposición se va a prefijar a una palabra que no inicia con sheva, la preposición irá acompañada de sheva. ¿Cómo se lee, por favor, esta palabra? Abraham. Abraham. Abraham es Abraham. Pero yo quisiera decir a Abraham, para Abraham o de Abraham. Entonces, ¿qué hago? Tomo alguno de estas posibilidades, de acuerdo a lo que quiero decir, y con base en eso, pues entonces prefijo la preposición que necesito. En este caso, voy a hacer esto. Como la regla nos dice que delante de una palabra que no inicia con sheva, la preposición llevará sheva, pues entonces acompaño esa preposición de el sheva. ¿Cómo se lee ahora? Esta es una L, correcto. Esta es una E. Esta es una Aleph, A, B. Esta es un sheva divisor de sílaba. Por lo tanto, no es vocal. Esta es una R, esta es una A, esta es una J, otra A y una M. Le Abraham. Le Abraham. ¿Y qué traduce? Puede traducir a, para o de Abraham. A, para o de Abraham. ¿Cuál escogemos de esta? Vuelvo y digo, depende el contexto.
Es el contexto el que nos dirá si es Abraham, para Abraham o de Abraham. Muy importante, por favor, que entendamos esto. Miren este sustantivo. Naví, conforme un profeta, de acuerdo a un profeta, según un profeta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar y prefijar esto. Como la palabra no inicia con Sheva, la preposición llevará Sheva. ¿Cómo se lee ahora? Esto es una K, esta es una E, esta es una N, o esta es una A, muy bien, esta es una B, y esto es una I, y esto es una Aleph. Kenaví, ¿qué significa Kenaví? Entonces tomamos algunos de estos significados de acuerdo al contexto de la oración. Entonces podría significar como, podría significar según, ¿correcto? Podría significar de acuerdo con, o también puede significar conforme a. Y aquí colocamos un profeta. Un profeta, porque aquí está indefinido, ahí no tiene artículo definido. Entonces, mire cómo es el asunto. Tenemos un sustantivo, que en este caso es Naví, sacerdote, pero no es suficiente para lo que le queremos decir. Entonces adicionamos esta preposición que, como el sustantivo no empieza con un Sheva, a la preposición se le colocará Sheva, lo transliteramos, Kenaví, y entonces Kenaví quedaría en la traducción como un profeta, o según un profeta, o de acuerdo con un profeta, o conforme a un profeta. ¿Cuál de esas cuatro posibilidades tomamos? La que más nos convenga de acuerdo al contexto de la oración que estamos traduciendo. Muy bien, espero por favor que esté siendo entendida esta lección. Voy a colocar aún otro ejemplo. Fíjense en este sustantivo, ¿cómo se lee? Bayit. Bayit es ¿qué? Casa. Casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a prefijarle esta preposición. Fíjense una cosa, ¿qué va a pasar con este dagesh? Este dagesh tiene que salir de ahí, porque lo habíamos colocado ahí porque era una palabra que iniciaba con una begat kefat, pero tiene que salir de ahí ahora. ¿Cómo se lee? Esta es una B, esta es una E, esta es una B nuevamente, una A, una I, una Yod, una I y una T. Bebayit. Bebayit puede ser en, con o por una casa. Entonces podemos nosotros colocar en una casa, con una casa o por una casa. ¿Cuál de esas tres posibilidades escogemos? El contexto de la oración nos lo indicará. Muy bien, esa es la primera regla. Quiero hacer una acotación bastante interesante justo en este momento, y es con esta palabra. Mira acá. ¿Cómo se lee esta palabra? David. Muy bien. Yo quiero decir a David, para David, de David. ¿Qué hago? Muy bien, le prefijo Lamed acompañada de Sheva. ¿Cómo se lee ahora? Le, esta es una L y una E, David. Le David. ¿Qué significa? A, para o de David. Hay algo bastante curioso que tenemos
en el libro de los Salmos, fíjense, cuando nosotros decimos o leemos Salmo de David, esto es lo que se tiene en el hebreo, de David. Pero como usted está viendo, puede significar a, para o de. Entonces realmente muchas veces no se sabe si es un salmo que fue dedicado a David o lo compusieron para él, o a David o para David, o si es un salmo que él mismo compuso. Con base en eso tenemos que entender que hay salmos que, aunque dice la Biblia el salmo de David, no pertenecen a David. Es el caso, por ejemplo, del Salmo 139, que se ha dicho siempre, ese es un salmo de David. No, ese salmo no es de David, porque ese salmo debió, el momento teológico de ese salmo no pertenece al momento histórico de David. Tiene que ser un salmo por allá que data del post-exilio. Eso significa que no fue un salmo que escribió David, sino que muy seguramente alguien lo escribió para recordarlo a David, o alguien se lo dedicó a David, o para colocarse en el lugar de David en el momento de su situación teológica. Pero ese salmo definitivamente no puede ser de David. Muy bien. ¿Qué pasa cuando la palabra inicia con Sheba? Miremos entonces esa segunda regla. Coloque ahí, por favor. Delante de una palabra, hasta donde dice B, ¿no? sí, que inicia con, delante de una palabra que inicia con Sheba, la preposición llevará Hirik. Esta X representa cualquier carácter del hebreo. Delante de una palabra que inicia con Sheba, la preposición llevará Hirik. Veamos un sustantivo. ¿Qué dice ahí? Ahí dice Shemuel. Shemuel es Samuel. Es un nombre teóforo o teofórico. Los nombres teóforos o teofóricos son los que están conformados con una partícula del nombre de Dios. En este caso, Él. Esa partícula Él es parte del nombre o de uno de los nombres de Dios. Y entonces se llaman nombres teóforos o teofóricos. Muy bien, Samuel. Pero ¿qué pasa? Yo quiero decir a Samuel, para Samuel o de Samuel. Entonces, ¿cómo nos va? Voy a prefijar a capricho mío la preposición que me indicará lo que yo quiero decir. ¿Cómo se lee ahora esa palabra? Esta es una L, muy bien. Esta es una I. Perdón. Esta es una SH, ¿correcto? Y entonces, ¿qué pasa ahora con este Sheba? Este Sheba, que inicialmente era un Sheba vocálico, ya no es vocálico, se convierte en un Sheba divisor de sílaba. ¿Por qué? Porque está en medio de dos vocales. ¿Cuáles son las dos vocales? Y Shurek o Shuruk. Entonces, se leería así, Lish. Esto ya no suena como vocal. Esta es una M, una U. Voy a utilizar la transliteración fonética para Aleph. Lishmuel. Lishmuel. ¿Qué significa Lishmuel? A, para o de Samuel. Entonces, ¿cuál de esas posibilidades utilizamos? Vuelvo y reitero, el contexto nos dirá cuál. A Samuel, para Samuel o de Samuel. Muy bien. Eso porque la palabra inicia con un Sheba. ¿Cómo se lee esa palabra?
Por favor, inténtelo. Se lee Sekenim. Sekenim. Y Sekenim es viejos. Viejos. Ancianos. Eso significa la palabra. Ancianos o viejos. Entonces voy a colocar en unos ancianos, con unos ancianos o por unos ancianos. Entonces, ¿qué hago? Sencillamente utilizo la preposición que me sirve para eso. Como la palabra inicia con un sheva, entonces la preposición según la regla llevará hirik. ¿Cómo se leerá ahora? Esta es una B, esta es una I, esta es una Z, esta es una Q, esta es una E, esta es una N, una I y una Men Sofit. Biskenim. ¿Qué significa Biskenim? Puede significar en, con o por. ¿Qué significa entonces esto? Yo voy a colocar el artículo indefinido por si lo necesitamos como una posibilidad. Si se quiere, si se necesita, se puede colocar, o si no, no. Y recordemos que la palabra o el término significaba ancianos. Entonces, en unos ancianos, o con unos ancianos, o por unos ancianos. Miren esta palabra, por favor, procure leerla en sus apuntes. ¿Cómo se leería? Melahim. Melahim. Melahim, recordemos que es reyes. Pero ¿qué pasa? Yo quiero decir como unos reyes, según unos reyes, conforme a unos reyes, o de acuerdo a unos reyes. ¿Cómo hacemos entonces? Sencillamente prefijamos que y la acompañamos de hirik porque y la acompañamos de hirik de acuerdo a la regla que estamos viendo. ¿Cómo se lee ahora? Esta es una K, una I, una M. Esta es una Lamed acompañada de Kimlahim. ¿Qué significa Kimlahim? Como, según, conforme a, perdón, qué pena, de acuerdo con. Unos, voy a colocar ese unos en rojo. Unos reyes. Entonces, Kimlahim, como está escrito acá, puede significar como unos reyes, según unos reyes, conforme a unos reyes y de acuerdo con unos reyes. ¿Cuál de esas opciones nosotros tomamos? Eso depende del contexto de la frase. Depende de lo que nosotros como traductores querramos decir a partir de lo que ya dijo el escritor bíblico. Muy bien. Vamos entonces ahora con una tercera regla. Y vamos a decir ahora que delante de una palabra que inicie con Yod y Sheva, voy a escribirle en letras, coma, la preposición lleva hirik
Y desaparece el Sheva de la Yod. Repito entonces esta regla. Cuando la preposición se va a prefijar a una palabra que inicie con Yod y Sheva, la preposición lleva Hirik y desaparece el Sheva de la Yod. Veamos algunos ejemplos. En esta palabra coloqué en azul la sílaba en mención, Yod y Sheva, para que veamos que ahí es donde lleva el cambio. Entonces fíjense, voy a volverlo a escribir acá para que miremos cuál es el cambio. ¿Qué dice la regla? Que cuando hay una palabra que inicia con Yod y Sheva, la preposición lleva ¿qué? Lleva Hirik. ¿Y qué pasa con ese Sheva de la Yod? ¿Y qué pasa con ese Sheva de la Yod? Va a desaparecer. Entonces fíjense, eso que antes era una sola consonante desaparece, y esta Yod que se conserva viene a ser parte de la Hirik. Recordemos que hay una Hirik de las super largas que se llama Hirik Yod. En conclusión, queda siendo una sola vocal con Hirik. ¿Listo? ¿Cómo se leerá? Vamos a leer entonces. Esta es una K, esta es una I, esto es una K, J, U, Ki-Judá. Aquí solamente decía Yehudá, Judá. Aquí dice Ki-Judá. ¿Qué puede traducir entonces? Como, según, conforme a, de acuerdo con, Judá. Entonces, como Judá, según Judá, conforme a Judá o de acuerdo con Judá. ¿Cuál de esas posibilidades tomamos? El contexto nos lo indicará. Muy bien, vamos con otro ejercicio. ¿Cómo se leerá esa palabra? Muy bien, Yesod. Yesod es fundamento. Voy a volver a colocar el sustantivo para que veamos el cambio. Vuelvo a hacer la Yod con Sheva en azul. El resto de la oración la coloco en Yesod. Yesod es fundamento. Pero ahora yo quiero trabajarlo con esta preposición. Ahí está. ¿Cómo se lee ahora? Esto es una B, esto es una Hirik Yod, esto es una S, esto es una O y una D. Bisot. ¿Qué es bisot? ¿O qué puede significar? En, de acuerdo a lo que significa esta preposición, con y por. En, con y por. Podemos decir un fundamento. Entonces, ¿cómo queda? En un fundamento, con un fundamento o por un fundamento.
¿Qué nos dice? ¿Cómo debemos traducir? El contexto. ¿Cómo se lee? Jerusalén. Voy a volver a escribir acá el nombre de la ciudad. Aquí voy a trabajar con la letra Lamed y voy a borrar el Sheba de la Yod. ¿Cómo quedó ahora? Lirushalayim. Lirushalayim. ¿Qué puede traducir qué? A, para o de Jerusalén. A, para o de Jerusalén. Muy bien. Esa entonces es la tercera regla. Vamos con una cuarta regla. Y acá decimos entonces que delante de una vocal compuesta, recordemos que esas vocales compuestas tienen otro nombre, que son las reducidas. La preposición lleva la vocal corta correspondiente. Entonces, ¿qué nos dice esta otra regla? Que delante de una vocal compuesta, que son las mismas reducidas, la preposición lleva la vocal corta correspondiente. Por favor, rápidamente miren sus apuntes allá en la tercera lección, donde hablamos de las vocales. Y verá que hay una columna que se llama las vocales compuestas o reducidas. Y por favor, indíqueme cuáles son. Entonces aquí vamos a colocar compuestas o reducidas y vamos a hacer una lista de ellas. Por favor, ¿cuáles son? Nos dice que son Hatef Patach, Hatef Segol y Hatef Kametz. Hatef Patach, Hatef Segol, Hatef Kametz. Y Hatef Kametz. Muy bien, ellas tienen unas parejas que son las vocales cortas que les pertenecen, por decirlo de alguna manera, a ellas. ¿Cuáles son las vocales cortas? ¿Cuál es la vocal corta correspondiente a Hatef Patach? Pues entonces será Patach. ¿Correcto? ¿Cuál será la vocal corta que le corresponde a Hatef Segol? Pues será Segol. ¿Y cuál será la que le corresponde a Hatef Kametz? Será Kametz Katan. Entonces, por favor, coloquemos acá Patach, Segol y Kametz Katan. Tenemos unas vocales que pertenecen a las compuestas o reducidas.
y otras que pertenecen a las cortas. La regla me dice que delante de una vocal compuesta o reducida, la preposición lleva a la vocal corta correspondiente. Entonces, si hay una palabra que inicie o con hatef patah, o con hatef segol, o con hatef kametz, entonces la preposición llevará patah en el caso del hatef patah, segol en el caso de hatef segol, y kametz katan en el caso de hatef kametz. Veamos algunos ejemplos cómo funciona. Voy a colocar la vocal que estamos trabajando en color azul. Enosh. Enosh, recordemos que Enosh es uno de los 6 términos que hay en el hebreo para hombre. Enosh es un hombre enfermo, débil, mortal, ordinario, temporal, sujeto al tiempo y al espacio, ordinario, frágil, traicionero, etcétera, etcétera. Ahora quiero decir como un hombre, según un hombre. ¿Qué pasa? Entonces le prefijo la preposición, y como la regla me indica que delante de una vocal compuesta o reducida la preposición llevará la vocal corta correspondiente, pues entonces voy a hacer esa vocal con rojo. ¿Cuál será en este caso? Sencillamente será segol. ¿Qué le parece a usted? Así se trabaja. ¿Por qué? Porque segol es la vocal corta de reducida, de la compuesta reducida hatef segol. ¿Listo? Entonces vamos a leer. Esta es una que, una e. Voy a utilizar la transliteración lingüística para representar alef. Esta es otra e. Esta es una n, una o y una s. Kenosh. ¿Y qué traduciría Kenosh? Puede significar como, según, conforme a, de acuerdo con. Voy a colocarle acá un indefinido. Un hombre. Entonces, ¿cómo queda? Como un hombre, según un hombre, conforme a un hombre o de acuerdo con un hombre. Muy bien. Voy a hacer con azul la vocal que es propia de nuestro estudio. ¿Cómo se lee esta palabra? Ani. Ani es un pronombre personal, yo. Quiero decir, ahora, de esta manera. ¿Cómo quedará entonces? Si la palabra inicia con hatef patah, entonces la preposición llevará la vocal corta correspondiente, que en este caso es patah. Vamos a hacer la lectura. Esto es una L, esta es una A, esta es una Alef, esta es otra A, y esto es una N y una I. La Ani. ¿Qué significa la Ani? A, para, o, también puede ser de. Como no podemos decir a yo porque está mal dicho, entonces decimos a mí. O también podemos decir para mí o de mí. A mí, para mí o de mí. Vamos entonces con una quinta regla. Y aquí decimos entonces delante de pronombres demostrativos. ¿Qué pasa entonces delante de los pronombres demostrativos? La preposición va acompañada de kametz gadol.
Y voy a hacer una lista pequeña de pronombres demostrativos del hebreo para después acompañarlos de la preposición inseparable. ¿Cómo se lee esto? C. Si queremos le colocamos H acá, si no queremos no le colocamos nada. C. ¿Cómo se leería acá? Sod. Muy bien. Entonces aquí está mal. ¿Cómo leeríamos acá? Utilicemos la transliteración fonética para Ale, transliteración lingüística. Eso es una L, pero como tiene un dagesh, que es un dagesh fuerte, L. Aquí escribimos gem y aquí escribimos gen. Muy bien. Significa este. So significa esta. Le significa estos o estas. Gem significa aquellos. Y gen significa aquellas. Voy a volver a hacer acá estos mismos pronombres y les voy a colocar a capricho alguna de las preposiciones que estamos viendo. Voy a colocar primero en lista hacia abajo los mismos pronombres. Y lo voy a acompañar de alguna de las preposiciones a capricho mío, las voy a colocar ahí. En la Biblia ya vienen. Entonces, lo que nosotros debemos hacer en la Biblia es identificarlas, ya vienen establecidas. A este le puedo colocar a capricho mío a que. Y como decimos, tiene que ir acompañada de Kames Gadol. Aquí le voy a colocar esto, aquí le voy a colocar a capricho mío, vuelvo y reitero. Y acá le colocaré, puede ser esto así. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo leemos y cómo traducimos. ¿Cómo se leería acá? Casé. Casé. Acá, ¿cómo se leería? La Sot. Acá, ¿cómo se leería? Va. L. Acá. Ka. Gem. Y acá, ¿cómo se leería? Ka, gen. Ahí está.
Y vamos entonces a traducirlo de acuerdo a lo que y vamos entonces a traducirlo de acuerdo a las posibilidades que nos da cada uno de los términos. ¿Esto qué significa? Como, según, conforme a, de acuerdo con. ¿Y qué? ¿Qué es lo que significa entonces cada uno de estos? Aquí en esta primera parte significa este. Como este, según este, conforme a este, de acuerdo con este. Eso es lo que significa. Acá, ¿qué puede traducir? A, para o de. ¿A para o de qué? Esta. A esta, para esta o de esta. Muy bien. Acá en la tercera, ¿cómo se puede traducir? En, con o por. ¿Qué? Estos o estas. En estos o en estas, con estos o con estas, por estos o por estas. Muy bien. Eso de acuerdo a las posibilidades de cada una de las preposiciones que colocamos. Y acá, kajem, que puede traducir como, según, conforme a, de acuerdo con. Aquellos. Entonces, como aquellos, según aquellos, conforme a aquellos o de acuerdo con aquellos. Esas son las posibilidades que nos da esta palabra. Muy bien. Y tenemos también con kajem, aquellas. Voy a borrar esto. Como o según aquellas. Conforme a aquellas, de acuerdo con aquellas, como aquellas o según aquellas. Kajem, ahí está. Entonces todas esas son pronombres demostrativos. Son 5 los pronombres demostrativos del hebreo: se, sot, ele, gem y ge. Muy bien, vamos entonces con una regla más. Y por favor quiero que presten muchísima atención porque esta regla es muy importante y también es muy posible que cuando la llevemos a la práctica no sepamos cómo desarrollarla. Así es de que por favor préstenme mucha atención porque posteriormente vamos a hacer un ejercicio exactamente con ella. ¿Listo? Bueno, esta regla nos dice que delante de un artículo definido puedo colocar dos letras cercanas. Delante de un artículo definido, ¿qué pasa? La preposición desplaza la G del artículo y yo voy a colocar, por favor, desplaza, subrayala allá, del artículo y una letra B nos diría que conserva todo lo demás. Conserva lo demás. ¿Cómo funciona eso en el hebreo? Vamos a colocar un ejemplo sencillo. Tengo aquí este término.
Ya todos sabemos qué significa, lo hemos trabajado bastante, es muy conocido. ¿Qué significa? Sus, ¿correcto? Bueno, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee? Sus. ¿Qué significa? Yegua. Caballo. Bueno, por ahí era. Muy bien, son parientes. Caballo o un caballo. Ahora yo quiero decir el caballo. Entonces vuelvo y coloco el sustantivo, le coloco el artículo. Ahí tengo que saber yo cuál es el artículo. Según la regla, me dice que es G patach dagesh forte. ¿Cómo se lee? Ha sus. Jesús significa el caballo. Pero ahora yo quiero decir en el caballo, con el caballo o por el caballo. Entonces fíjense muy bien lo que voy a hacer. Vuelvo y coloco el sustantivo acá. A ese sustantivo le prefijo el artículo. Y hasta ahora esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos acá. ¿Qué me dice la regla? Que delante de un artículo definido, es decir, así, la preposición desplaza la G del artículo y conserva lo demás. Fíjense por favor qué voy a hacer. Tomo el borrador, voy a borrar esta G del artículo acá. Esta G del artículo. Y en lugar de la G del artículo, ¿qué voy a colocar? La B. ¿Esto de acuerdo a qué? De acuerdo al capricho mío, en este caso, en la Biblia ya están. Esto es sencillamente una oración pequeña que yo estoy formando. En la Biblia hay que identificarlo, no hay que construirlo, ya está, hay que identificarlo. ¿Cómo se leería ahora esto? Esta es una B, esta es una A, esta es una S, otra S, una U y otra S. Basus. ¿Qué traduce basus? Puede ser en, con, puede ser también por, y cuidado, a eso le adicionamos el artículo definido, el caballo. Hasta ahora habíamos trabajado con artículo indefinido en los ejemplos que le había dado, pero ahora es el artículo definido, en el caballo, con el caballo o por el caballo. Eso es. Entonces fíjense, el asunto es que nosotros en la Biblia vamos a encontrar esto. En la Biblia no vamos a encontrar este proceso que yo estoy haciendo acá. No, ese lo estoy haciendo para que nosotros lo conozcamos de dónde salió esto. Pero en la Biblia solamente vamos a encontrar esta parte de acá. Pero la gran pregunta de la mente inquieta es: ¿cómo sé yo que aquí hay preposición inseparable más artículo definido? ¿Cómo sé? Entonces yo le puedo dar algunas explicaciones de cómo sé yo que aquí hay preposición inseparable más artículo definido. Una de esas es esta. Fíjese, la primera regla del artículo definido me dice que delante de una palabra que no inicia, la primera regla de la preposición inseparable me dice que delante de una palabra que no inicia con Sheva, la preposición llevará Sheva. Entonces fíjense que esta palabra, según esa regla, debería haber iniciado la preposición con Sheva. Ahí está. Pero fíjense que no inicia con Sheva. Inicia entonces ¿con qué? Inicia con patach. Ahí ya estoy sabiendo que en esa palabra hay preposición inseparable más artículo definido. Muy bien. ¿De qué otra manera me doy cuenta que esto tiene preposición inseparable más artículo definido? Que no hay una regla de las preposiciones inseparables que inicie con patach o que la preposición vaya acompañada de patach. No la hay. Bueno, diríamos si hay una. ¿Cuál? La regla que vimos anteriormente
que dice la cuarta regla, la cuarta regla que vimos anteriormente, donde dice que delante de una vocal compuesta o reducida, la preposición lleva a la vocal corta correspondiente. Pero cuidado, esta palabra no lleva vocal corta correspondiente. Entonces ya ahí estoy sacando la conclusión de que aquí debe haber preposición inseparable más artículo definido. Miren esta palabra cómo se lee. Voy a utilizar la transliteración lingüística. Esto es una A, una N, una A, anán. Anán es nube. O también podemos decir una nube. Pero ¿qué pasa? Yo no quiero decir ahora nube o una nube, sino que ahora quiero decir la nube. Recordemos las reglas del artículo definido que nos dicen: delante de Aid y Kames Gadol, no acentuadas el artículo de G segol. Entonces, G Anan. G Anan. G Anan, ¿qué significa? La nube. Pero yo ahora quiero decir algo más, no solamente a la nube. Me gustaría decir, por ejemplo, como la nube, según la nube, conforme a la nube. ¿Qué hago? Voy a trabajar otra vez el artículo, voy a trabajar otra vez el sustantivo, anan. A ese sustantivo le prefijo el artículo. ¿Y qué voy a hacer? La regla me dice que la preposición desplaza la G del artículo. Entonces la voy a desplazar. Y voy a colocar en este caso esta preposición. Vuelvo y reitero, a capricho mío. A capricho mío. ¿Cómo quedará entonces? Que anan. ¿Y qué puede traducir? Como, según, conforme a, de acuerdo con. Y le colocamos el artículo definido, la. Y acá le colocamos otra vez el sustantivo, nube. Como la nube, según la nube, conforme a la nube y de acuerdo con la nube. Cualquiera de esos significados. ¿Cuál me sirve? Depende del contexto, depende de lo que yo quiera decir en la oración. Muy bien. Yo necesito que sobre todo esta última regla quede muy bien. Entonces, esta lección lleva incluidos dos ejercicios. El primer ejercicio es, por favor, que usted nuevamente tome el capítulo número 1 del libro de Ruth y haga lo que hizo con el artículo definido. Entonces, por favor, busque las palabras que inician con una de esas preposiciones inseparables que le ve y me las subraya. Entonces, ¿qué va a hacer? Usted va a buscar todas las palabras que inicien con ¿qué? Va a buscar todas las palabras que inician con ¿qué? Todas las palabras que inician con lame y todas las palabras que inician con bet. Y si cumplen alguna de las 6 reglas que vimos, entonces, por favor, las subraya. Habrá palabras que inician con alguna de esas, pero no cumplen ninguna regla. Es porque no son, entonces, preposiciones inseparables. Por favor, tenga mucho cuidado con eso. Eso me lo subraya, como le comento, en el capítulo 1 del libro de Ruth. Ese es el primer ejercicio. Y el segundo ejercicio es que le voy a colocar acá algunos sustantivos en el hebreo, y usted a esos sustantivos me le va a colocar, por favor, el artículo definido y luego me lo pasa a la preposición inseparable, tal cual acabo de hacer acá con estos ejercicios. Yo le doy el sustantivo, usted luego me le coloca el artículo definido de acuerdo a las reglas vistas en la clase anterior y posteriormente me le coloca la preposición que usted quiera.
de acuerdo a lo que yo le voy a decir. Y posteriormente me le coloca la preposición que se necesite para que diga lo que yo le voy a pedir acá. Muy bien. Por favor, busque el artículo definido. Ahí, profe. A los siguientes sustantivos. Y posteriormente adicione la preposición inseparable. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Por favor, busque el artículo definido a los siguientes sustantivos y posteriormente adicione la preposición inseparable de acuerdo con lo pedido en la oración. De acuerdo con lo pedido en la oración. Entonces yo le voy a dar una lista de artículos entonces yo le voy a dar una lista de sustantivos y usted me va a, por favor, a colocar el artículo y la preposición. Por favor, me va a escribir en, con o por el huerto. Muy bien. ¿Cómo se lee esto? Melech, ¿correcto? Melech. Usted me va a colocar, por favor, a, para o de el rey. A, para o de el rey. Por favor, tenga muy presente lo que le estoy pidiendo que construya. ¿Cómo se lee esto? Evet. Evet es siervo. También es esclavo. Aquí podemos decir como, según, conforme a, de acuerdo con, el esclavo. Entonces el término evet significa siervo, esclavo, como el esclavo, según el esclavo, conforme. Entonces no es que me coloque las cuatro, es que me coloque, por favor, la preposición que nos puede reemplazar o que nos puede significar cualquiera de estas posibilidades. ¿Cómo se lee esta palabra? Joshech. Joshech. Joshech es oscuridad. Podemos decir a, para o de la obscuridad. ¿Cómo se lee esta? Cuidado que esta es una monosílaba con patag. ¿Qué pasa con las monosílabas con patag cuando yo le quiero colocar artículo definido? Recuerde eso de la lección pasada. Am es pueblo, gente. Y yo quiero decir en, con
o por el pueblo. Ahí está. Bueno, por ahora, por favor, vamos a dejar estos 5 ejemplos para que los trabajemos en casa. Por favor, los estudiantes del Hebreo a Distancia, hacemos lo mismo. Por favor, hacen esto en una hoja, las escanean y me las envían a mi correo. Yo se las estaré reenviando con las correcciones o las felicitaciones si todo está bien. Gracias, muy amables, Dios les bendiga y que estén muy bien. Es una bendición trabajar con cada uno de ustedes y me siento muy satisfecho. Por favor, espero sus comentarios positivos o negativos de este método que estamos llevando a cabo. Dios les bendiga, cuídense mucho y que estén muy bien. Recuerden, vale la pena aprender hebreo. Es una herramienta excepcional junto con el griego en el estudio de la palabra del Señor. Dios les bendiga.